He sido pues un icono para el colectivo trans. No, yo soy heterosexual y tal. No, aquí o vienes, entiendes o maricomprendes. Gracias a mi familia estoy donde estoy. Empezando por la izquierda es tu hermana, que es mi tita Pili. Y tenía que salir yo a la puerta y reventarme la boca. A mí de hecho también me agredieron, y por ser gay, cosa que no agreden a un hetero por ser hetero. No, es que ya no sé cómo ponerme. Vamos. Ya la próxima grande te tienes que buscar, ¿eh? Esto era un flyer. Esto ya te ha caducado, cari. Ay, Bueno, ya ha salido. aquí he estado lo que más duele. Seguir enamorado de la persona que no está es muy jodido. Cuando yo empecé el cambio, muchísimos empresarios me cerraron las puertas. Que ya hablamos ya, con los bombardeáis. Ya. Llegar a tener en casa 30 caballos, ¿no? ¡Oh! ¡Qué fuerte! Te tengo que dar de comer a una hija y no sé lo que mañana me tocará hacer. Pensando que yo iba a acabar loca, que iba a acabar prostituyéndome en la calle, que no iba a valer profesionalmente. Venían los skins y nos mataban a palos. ¿Y qué bien se haya puesto? Uno se viene a lavarse, ¿eh? A lavarse y a confesarse. A confesarse también. ¡Que venga el stripper! ¡Que venga el stripper! ¡Que venga el stripper! ¡Te deseamos, Locotrón! ¡Ay, qué bonito! Locotrón es una familia, Locotrón son nosotros, y por eso nos vemos el día 5 de abril en la Sala Flor a partir de las 6 de la tarde. Y sacarla toda ya. Y sacar las entradas ya en los enlaces y todo. Si no, me llamáis por teléfono. No me pasa nada, me pueden molestar. Para eso sí. ¡Felicidades, Locotrón! Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Unos la llaman la reina, otros la llaman la jefa. Hoy quiero que vean simplemente a Ana. Buenas tardes, A ver. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. Qué abrigada vienes al jacuzzi, ¿eh? Ay, Como siempre, abrigadísima. ay, el pelo que se moja y vengo a la peluquería. Bueno, el maquillaje no es poco, ¿eh? No es poco. Mientras que me está peinando, me está arreglando y me está poniendo tal, yo estoy haciendo las cuentas, estoy poniendo esto, tal. Yo creo que otro maquillador ya me hubiera pegado, me hubiera echado. Te odio con todas mis fuerzas. No más que yo. Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. Bueno, pero sabes dónde te metes, ¿no? ¿Tú sabes dónde te metes, Ana? Claro, al jacuzzi. Al jacuzzi, ¿no? Qué frío. ¿Y qué vienes al jacuzzi? Uno se viene a lavarse, ¿eh? a lavarse y a confesarse. ¿A confesarse también? También. Ay, madre mía, que me confieso y qué vamos a decir. Estás aquí porque el día 5 de abril se celebran los 25 años de Locotrón. Madre mía, 25 años ya, por favor. Uf. No solo por eso, sino porque has sido una de las máximas responsables de los más marchosos de los años 90 y 2000. Si mis fuentes no me fallan, sería el año 94-95 cuando te estrenaste en el After Acapulco. ¿Me equivoco? Sí, pues efectivamente, ¡jo, qué memoria! En el 94 yo creo... Sí, yo tenía... tenía años. Y empecé en un bar enfrente de uno de los locales de mi padre. Y la verdad, bueno... Ahí nació mi primer proyecto y después de ese, pues ya un sin parar. O sea, el Acapulco sería la consecuencia del Sí. Club Flamingos. Exacto. ¿Ah? Ay, esto todavía no conocías el Club Flamingos, sí. Cuenta con tus propias palabras cómo fue el inicio de tu sello Sito Dance Floor. Bueno, Sitos Dan Flor nació pues de las noches locas que cuando yo era muy jovencita. Y la verdad, pues bueno, siempre he sido un poco emprendedora y me ha gustado, pues bueno, como a todo el mundo,
crecer. Y... mira, nació a partir de, pues como siempre, de mi cumpleaños. Monté una fiesta de mi cumpleaños y entonces dije, wow, aquí yo veo futuro. Aquí yo veo... Directo. Directo. Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a montar otra fiesta. Después de montar una fiesta ya se convirtió en todas las semanas. Y entonces ya llegó mi padre, que para dejarse, le mando un beso al cielo, te quiero, padre. Y mi padre me dijo, ¿o los negocios estos o el trabajo? Y yo dije, mira, papá, tú me pagas por aquel entonces 100.000 pesetas, digo. Tú me pagas 100.000 pesetas al mes y trabajo más horas como tú sales. ¿Y qué pasa? Que yo en un fin de semana he ganado más de 100.000 pesetas. Entonces, por cálculos, lo siento, pero no me salen los números. Dejo de trabajar. Y me fui. Claro, que no has dejado de trabajar. No, Claro. no trabajo. O sea, que has trabajado por tu cuenta y por tu propia inspiración, ¿no? Exacto, Digamos, lo que a ti por te ha inspirado. propia iniciativa, vamos. Tirándome al pozo, sin saber lo que te podía pasar. En aquellos años eran afters, que hoy lo tenías abierto y llegabas el fin de semana y lo mismo llegaba la policía y te lo cerraban. Y a la semana siguiente no tenías local. Uno de mis primeros afters. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Big Now. Esto era un flyer, señores. Esto era un flyer. Por aquel entonces no se utilizaban los flyers a color. Y... es una reliquia. esta es una reliquia, como yo. Pero la verdad es que el flyer de Big Now, madre mía. A partir de ahí, me acordaré siempre cuando yo era socia de Carlos Aparicio. Carlitos, te mando un beso. Y Carlitos Aparicio siempre decía, nena, hay que evolucionar. Flyers a un color solo ya no tenemos que hacer flyers a color. Y fue Carlitos y yo le decía, Carlitos, que eso es mucho gasto. Que tiramos muchos flyers cada semana. Que no, nena, que no. Y fue Carlitos el emprendedor de hacer cambios. Carlitos aportó muchísimo en la empresa. Luego él cogió su camino, yo el mío. Y hasta el día de hoy, Carlos Aparicio. Y bueno, la verdad es que muy contenta de toda mi trayectoria laboral. ¿Para qué no te voy a decir? O sea, hemos pasado buenos momentos, malos momentos, circunstancias, situaciones complicadas en la puerta, porque no son los años de ahora. O sea, a mí ahora me alucina muchísimo, por ejemplo, ay, Coy, que te dicen maric... Y, joder, es un ataque homófobo. Ataque homófobo era lo que teníamos nosotros, maric... Que nos venían los skins y nos mataban a palos. Y tenía que salir yo a la puerta y reventarme la boca ahí con... Es lo que te iba a decir yo, que te persiguen a ti unos skits que tú plantabas cara. Yo sí, yo estoy así. Bueno, y hoy día sí que planto tu cara, ¿no? No, pero que te quiero decir que a toda la juventud de ahora, que muchas veces, o sea, cualquier insulto y tal, es un ataque hacia una persona. Yo no consiento que nadie me insulte ni por mi condición sexual, ni por mi género, ni por nada. Y me he plantado, ¿no? Pero que antiguamente sí que han sido... O sea que lo que me quiero referir es que todo lo que... la visibilidad y todo que se ha conseguido hasta ahora ha sido por la lucha que hemos tenido antiguamente muchísimas personas. Muchísimas amigas mías que por desgracia no tenían otra circunstancia que verse en una calle y se han tenido que matar a palos para hacerse un día a día y por el desprecio que han tenido. Y por el desprecio. De hecho, a ti también te lo han puesto difícil a la hora de hacer tu transición. Digamos que de tener un éxito como era con el Big Now, ya pasaste a que gente no quería trabajar contigo, ¿no? No, efectivamente, es lo que yo antes estaba explicando, Jordi. No, o sea, yo estaba cuando yo hice el cambio, ¿no? Que no hice el cambio, hice una transición,
Exacto. ¿no? O sea, como toda mujer que es transgénero, hice unos cambios, ¿no? Y entonces, de estar en el máximo de mi carrera profesional, que todos los empresarios daban cualquier cosa por hacer cualquier cosa conmigo, a cuando yo empecé el cambio, muchísimos empresarios me cerraron las puertas. Me cerraron las puertas, no querían trabajar conmigo pensando que yo iba a acabar loca, que iba a acabar prostituyéndome en la calle, que no iba a valer profesionalmente, y que va. A mí me costó muchísimo decir, aquí estoy yo. No, yo no volví, porque es que nunca me fui. Bueno, sí, pero me refiero a que no quería pasar a trabajar contigo por tu condición. Al final tuvieron que sucumbir y trabajar contigo porque veían que tú movías gente. Exacto, sí, pero claro, o sea, ¿por qué si decides tomar un sentido en tu vida que en sí no va a repercutir a mi modo de trabajo? Claro. Ni voy a cambiar nada, ¿no? O sea, yo iba a cambiar mi persona porque era como yo quería ser feliz y como soy feliz, y entonces pues ¿por qué tenían que desconfiar de mí? O sea, ¿por qué una persona por decidir cambiarse de chico a chica no puede seguir desarrollando un trabajo que lo mismo es un 10 en ese trabajo? Es lo que no puedo entender, o sea, cuestionan mucho a las personas por esto. Tú ya habías demostrado ser un 10, digamos, trabajando, y te cuestionaban que al hacerte tu transición ya no ibas a ser un 10. Bueno, o no querían arriesgarse a que alguien triunfara con tu condición sexual. Exacto, querían cerrar puertas y tal. He tenido la gran suerte que a mí me han apoyado mucho, me han querido mucho, me han arropado muchísimo, y gracias a Dios también yo he dado mucho por el colectivo, he luchado muchísimo, he dado a todo el mundo su lugar, he salvado de la calle a muchísimas mujeres de que se prostituyeran, dándole un trabajo, ayudándolo, visualizando. Cuando yo empecé a trabajar, a las trans no las dejaban entrar en muchas discotecas de moda en Barcelona. Entraban 3, contadas. Si eras transexual, no podían entrar a una discoteca. Yo abrí un mercado y abrí de decir, no señores, y aquello de, no, yo soy heterosexual y tal, no, aquí o vienes, entiendes o maricomprendes, como yo decía. Y todos los heterosexuales se amoldaban si querían venir a los locales y pasárselo bien, o si no, que se quedaran en su puta casa, vamos. Claro. Es lo que hay, Jordi. Y enseñamos y educamos a una juventud a estar compartiendo espacios y respetando en todos los sentidos. Y eso fue importante. Yo creo que hicimos Dices un paso más. Un paso más y luego todo el equipo que trabajábamos era muy variopinto, muy diverso, y había de todo. O sea, teníamos desde el más garrulito a una chica trans, el chico trans, teníamos de todo en la empresa. Locotrón, sí, era cuando se fue el Locotrón, el Big Now, cualquier arte, ¿no? Pero el Big Now sí que es más, ha sido el Locotrón cuando tú abriste, imagino, las puertas más las transexuales, ¿no? Que iban, no, en la Big Now ya, ¿eh? ¿En la Big Now ya? En la Big Now ya, sí, en la Big Now eran todo, pero... en la Big Now eran todo trans. Pero en la Big Now venían de trabajar, venían del campo del Barça y se juntaban allí todas, porque era cuando ellas plegaban, venían a disfrutar. Y ahí se juntaba todo. Y ahí se juntaba todo el mundo. Pero tiempo atrás no las dejaban entrar en ningún local. Y claro, ahora dirás, lo mismo es que la entrevista se está enfocando mucho al colectivo trans. Bueno, es que yo creo que se va a enfocar a todo. Estamos empezando. Que yo, por ejemplo, he sido pues un icono para el colectivo trans. Mantenido ahí como referente. Viendo que no solamente una trans se hace de la prostitución, sino que se puede hacer a sí misma sin necesidad de eso, ¿no? Exacto. Que no pasa nada, que lo haga por eso y porque no tenga otro remedio. No, claro. Pero nadie critica nada. Pero que hay posibilidades de otra vida. Que no solamente... Yo en esta vida siempre tengo una cosa bien clara, ¿no? Tengo una hija, no sé lo que me puede pasar mañana en esta vida, y no he criticado nunca a nadie lo que hace ni con su vida ni con su cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo que dar de comer a una hija y no sé lo que mañana me tocará hacer. ¿Vale? Porque como bien decía mi madre, yo por mis hijos mato
Y es la verdad. Por mi hija, mato. Por mi hija, mato. Por mi hija, mato. Ahí, no se puede ver nada. Hey, Mr. DJ, put a record on. Nada, a ver cómo resumo en 30 segundos cualquier cosa que vaya a decir de ti, que me falta ¡Ay, Raúl! pertenecer en estos 25 años a la familia Locotrón, y eso gracias a tu visión, a tu pasión y a esa chispa única que tienes tú para mantenernos a todos unidos. A por otros 25 más. Bueno, 25 igual no, porque estamos pelín mayores, pero 10. Te quiero mucho, Ana. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal, Locotrón? Parece mentira que han pasado ya 25 años. Desde que se han vuelto a hacer estas fiestas desde hace poco, que te has vuelto a poner en marcha con las fiestas de Locotrón, es que ha sido como volver una parte de mi pasado. Un beso muy grande a ti y a todo Locotrón. Una auténtica pasada, 25 añazos. Como dice él, mi casa, nuestra casa, Desde luego. siempre será Locotrón. Ahí es donde nos conocimos y gracias a eso Y ahí estamos aquí, sobre todo. hemos compartido muchos momentos. Muchísimas gracias por tantos momentos tan bonitos, ¿no? Te queremos mucho. Te queremos. Bonita. ¡Mua! ¡Ay, qué bonito! Siempre para mejor música, ¿no? ¿Quiénes eran estos que hemos escuchado? ¿Quiénes son? Bueno, el primero ha sido Raúl. Joder, mi gran Raúl. Una persona que llevamos, pues eso, 25 años trabajando juntos. Nos conocemos hace más de 35. Es puro corazón. Para mí es puro corazón. Una persona, además que a nivel profesional me apoyo mucho. Siempre ha estado realmente... Sí. Para mí hablar de Locotrón, la primera imagen que me viene siempre es Raúl. El segundo ha sido Jeff Plastic. Colaboramos, trabajamos juntos, me cae muy bien, todo muy guay. Además de ser diseñador de la casa, le voy a comer la cabeza, le digo esto va aquí, esto va allá. Lo tengo martirizado al pobre. Y la tercera pareja es mis Vicensos. Mi Chanchita, mi viejo verde, que te amo. Bueno, ellos son André Vicenzo y Nieves. Para mí, Nieves es una de las personas más importantes de mi vida. Me la quiero mucho, es una gran amiga mía, igual que André. Aparte que trabajo con él y colaboramos en muchas fiestas. Tenemos una relación personal muy arraigada. No somos amigos hace muchísimos años y los tengo en mi vida. O sea, es una celebración familiar, siempre están, su cumpleaños, su hijo, el Ángelo, un besito angélico. Y la verdad que bueno, es familia. Igualmente, la gran mayoría de personal que tengo trabajando forman parte de mi vida. ¿Crees que hay una segunda familia? Sí, para mí sí. ¿Sí? Sí, la familia es la que, La que tú tienes eliges, de nacimiento, Claro. y luego la familia es la que tienes que tú eliges. Y es esta familia la que yo la tengo muy apegada, la verdad. ¿Crees que alguna de esas dos familias no ha aceptado tu condición sexual? Bueno, para mi familia viene de unos orígenes humildes y arraigados, y la verdad, para mi familia fue muy duro. Me lo pusieron complicado, muy complicado, mucho, más pensaban que estaba enferma. Y la verdad, pues, como todo, tuvieron que aprender. Gracias a Dios, mi familia es una familia con mucho corazón, una familia que somos muy de familia, una familia que vieron de que en sí, que no era un capricho, que era una necesidad, que era mi vida, y que yo la he sabido tirar para adelante, y me han estado apoyando siempre. Gracias a mi familia estoy donde estoy. Están arropados por lo menos, ¿no? Sí, Aunque no lo entendieran a lo al mejor, principio pero... les fue difícil, porque no son los años de ahora, señores. Que ahora hay mucha información, ahora hay mucho tal. Antiguamente, cuando yo era joven, pues el ser gay, transexual o cualquier estaba ligado a
mala vida, drogas, prostitución, tal, y cualquier madre, pues nadie no quería una vida así para un hijo. Es así. Normal. Hoy por hoy, yo creo que yo, si tuviera un hijo, tampoco querría que fuera gay. No porque sea homófobo, evidentemente, ¿no? Es porque la vida le va a ser más fácil siendo heterosexual. Porque no, Sí, no es que ya actualmente sí que es fácil ser homosexual, porque ya no está tan perseguido, pero es lo que dice ella, que nosotros hemos puesto el granito y hemos llevado los palos. Bueno, a mí de hecho también me agredieron y por ser gay, cosa que no agreden a un hetero por ser hetero. Entonces, hemos pasado cosas que no pasa en la juventud de ahora, pero aún así, hoy día pasan cosas. Y yo si tuviera un hijo, pues preferiría que no las pasase. Por supuesto. Es así. Yo preferiría que mi hijo o mi hija no saliera gay. No porque la avergüences. No por eso, sino por facilitarle a ella la vida, sinceramente. Es así. No por otra cosa. Pero es así, totalmente. Bueno, para cambiar, te iba a preguntar sobre tu infancia, pero vamos a pasarlo ya el tema de familia, que veo que te has explicado muy bien y aparte que, con lo que me has dicho, empatizas con ellos a pesar de que en algún momento pues no hayan coincidido contigo en tus pensamientos, ¿no? Empatizas porque sabes en qué época han vivido y qué época pasó toda esa transición. No era la vida que llevamos ahora. Claro, o sea que eso está muy bien y dice mucho de tu parte. Entonces ahora quería hablar sobre animales, incluso que querías estudiar veterinaria si no hubieras llevado... No, he estudiado 2 años. Estuviste estudiando. Estuve estudiando. Estuve estudiando 2 años de auxiliar de veterinaria equina, porque mi pasión son los caballos. Mi pasión que me llevó al estado de llegar a tener en casa 30 caballos míos. Madre mía. ¿Sabes? Tipo locura, o sea, empecé a criar puras razas españoles y me compré 4 yeguas y luego me compré un mentero y luego me compré 4 wells, luego empecé a criar wells, pura raza español, y cuando me juntaba no lo quería vender porque me gustaba, porque qué bonito que es. Y venga a comer, venga a gastar. Y la verdad es que, pues bueno, circunstancias de la vida, pues... ¿Ves que el dinero se acaba? Pues la verdad es que sí, hubo un varapalo gordo ahora 8 años, y por circunstancias pues tuve que deshacerme de muchos animales, muchos caballos. Claro. Y yo, el problema es que para dedicarte al mundo del caballo y criar y tal y cual, yo creo que no es que no tengas corazón, es que tienes que separar lo que es el negocio de tu corazón. ¿Por qué? Porque si no te arruinas. Una ruina. Claro. ¿Comprendes? O sea, porque, ¿qué animales aparte de caballos tienes más? Bueno, he llegado a tener cabras, gallinas, patos, ovejas, he tenido de todo. Te veías como Heidi, ¿no? Yo no era Heidi, yo era Heidi, el abuelito. ¡Ya viene Pedro con las cabras! ¡Ahí! ¡Todos os acordáis de mí! ¡Vámonos ya! Y ahí pues es donde yo soy feliz, sinceramente. Claro. Y porque mi hija no me acompaña, si no aún tendríamos 10.000 faunas. No sé qué es tu hija. Mi hija no le gusta el campo, mi hija no le gustan los caballos. Ella tenía 6 caballos de ella y ella le decía, pero móntalos, y ella, no, yo los peino. Un beso mi Lucía. Y la verdad, pues ella pues le gustaba peinar a los caballos. Ajá. Ella montarlos, o como yo, cogerlos y... Venga, vamos, venga la cuerda, vamos, venga, engancharlos, vamos a hacer un carro. Y yo empezaba a enganchar, cogía potros y empezaba a engancharlos. Enganchar es, bueno, ponerlos para los carros, ¿sí? Prepararlos para los carros, y los enganchaba en los carros y me hacía troncos, tresillos, limonera. Tú disfrutas con el campo, vaya. Yo sí. Yo sí, más que en Barcelona, Sí, me gustan más los animales que las personas en muchos momentos. Sí, mucha gente le gustan más los animales que las personas, claro, son más fieles, eso sin duda. Sí. Un animal nunca te va a fallar, porque sí. Claro. Pues sí, me encanta que te queden los animales porque no me fío de la gente que no le gusta. Entrados al nuevo milenio, llegaron nuestras 3 salas míticas, como New York, Chiquita y el celebrado Locotrón, que nada cumple 25 años. 25 añitos, vamos. ¿Vale? ¿Qué significa ser la cara visible de estas fiestas, de las que mucho es la banda sonora de su vida? Es como un arma de doble filo. ¿Vale?
Porque como marcas de productoras, hay grandes productoras como Discotec, Bueno, que muchísimas personas no saben quién hay detrás, ¿no? Pero no, en todas mis salas, en todas mis fiestas, en todos mis eventos, todo el mundo ha sabido quién era la que estaba dirigiendo. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado muy involucrada desde estar en la misma puerta con la seguridad, involucrada en que soy parte del espectáculo, involucrada que lo mismo te recojo los vasos, involucrada que lo mismo me pongo a servir copas, involucrada que si hace falta ayudar a la de los baños me pongo a ayudar a la de los baños, de guardarropía también he estado ayudando. Bueno, yo creo que yo he hecho de todo, entonces pues bueno, pues me intento... Eso es un arma de doble filo porque muchas veces pues crea envidias innecesarias, ¿sabes? Porque la gente lo mismo se cree que porque estás ahí eres más que nadie, ¿no? No, todo lo contrario, si eres una pobre desgraciada que lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar. ya. Mientras que los demás están todos de fiesta, vamos. Ahora que has dicho guardarropía, Joder. ¿quiénes son? Pues mira, empezando por la izquierda es tu hermana, que es mi tita Pili. Tita Pili, ese día nos fuimos las 4, bueno, aquí estamos, Pili, estoy yo, mi tía Lola, que todo el mundo la conoce porque la tía Lola es la tía Lola, y la tía Teresa, porque ellas son la tía Tere. Ellas eran las, bueno, como siempre he dicho, las chaquetas que han salvado a estas mujeres que le robaran a la gente porque se perdían los tickets, perdían todo. Mi tía Lola, que le venía a todo el mundo a comer la oreja a la taquilla. Bueno, esa noche me acordaré toda la vida. Esa noche nos fuimos a un concierto a Luz de Gas y nos sentamos en la barra. Iba muy... Oye, que me van a escuchar lo del lugar. La cuestión es que va y vemos que la barra está llena. Y entonces empieza uno a sacar bebidas y empezamos a beber. Salimos del Luz de Gas. Madre mía, cómo salimos del Luz de Gas. Acabamos las 4 enfrente de un supermercado de estos de 24 horas. Tomando Jagger y las 4 dentro del coche, borrachas, riéndonos. Yo creo que aquella es una de las noches que más nos hemos reído. Las 4 sí. Ay, mis tías, mi tita Pili. Bueno, tú sabes que tu hermana siempre está en las fiestas de Navidad, en que es familia mía, en mi tía Pili. Lo mismo que tu tía Lola con mi familia. Claro. También ha estado en mi boda, estuvo en una boda cuando me casé. Claro. En el barrio me critican porque soy la espabilada, porque tengo a toda la jeta de mi tía Tinia, que si fumo cigarrillo con boquilla mentolán, que si fumo cigarrillo con boquilla mentolán. Ay, espabilá, hoy me dicen lo mismo que ayer, y espabilá, porque soy una chica yeye. Estoy pasando pipa. De muchos años que no participaba en un acontecimiento tan bonito. También estuvo en la boda de mi sobrina. Si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche, por el día, no es que sea un Superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más bajas. Y si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche, por el día, no es que sea un Superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas, llorará, las cosas más pequeñitas,
Ole el arte, ¿eh? Sí, señor. Un aplauso para ella. Yo a tu tía Lola la conozco de que yo era pequeño. Y el apili de toda la vida. Bueno, Y a tus primas, a la Ana y a la Alba, bueno, a la Alba la he visto nacer. sí, a ver, imagínate. Pues sí, madre mía, mis tías, os amo, ¿eh? ¡Baf! Este es un fotón. Pues esto es una boda, me parece que fuimos, no me acuerdo de quién era. Pues a ver que yo vea, por allí está la Mercurio, la Dana la Malagaña, que es Daniela Santiago, mi Sergi, el que era su novio, mi Miss Davilota, ay, cómo la amo, la Nacha, Sí. la Eli, la Audrey, la Yoli y la guapa de la casa. Aquí abajo tenemos a la guapa de la casa. ¡Guapa! Bueno, ¿cómo te refieres a tacones, no? La tacones, es la guapa. Ay, bonitas. Fíjate, que voy a enseñar las telas. Aquí con la melena, se me está mojando el pelo. Y ya te estabas demasiado aplatanando. Ya va a salir como Es que sirenita. Ya va a salir como sirenita. No es que ya no sé cómo ponerme. Vamos. Oye, espérate, vamos a... Tienes que buscar un jacuzzi más grande, ¿eh? Vamos a darle aquí. A darle un poco de Un espuma. jacuzzi más grande te tienes que buscar, ¿eh? Venga, para la próxima nos vamos a Sitges. Desde Sitges. ¿El sitio te va a poner un jacuzzi más grande? No, no puedo ir aquí. Pues publicidad ya, tipo nadadoras. Ya estamos largos. Es pura fiesta y pasión. Sorpresa. Ya creo que ya han pasado como más o menos como unos 25 años de Locotrón. ¿Qué te voy a decir yo de Locotrón 25 ¡Oh, mi hermano! ¿Te has convertido en un referente en cuanto a la noche de la ciudad de Condal? Ya lo petabas antes y lo sigues haciendo ahora. ¡Ay, madre mía! La poner. 25 años de un imperio, de una generación única. ¡Ay, mis compadres! La Fali, Kitana, te amo. Mi Sergi. No sé qué dónde trabajar. Tendrían que darte. Ay, mi Nuria Olivella, mi hermana. Porque eres una gran persona, eres una persona. Ay, mi otra hermana. Siendo única, creando un estilo propio. Lo has hecho muy bien, que eres la... ¡Ay, mi prima! Esta es mi Sevilla. Mucho frío, muchas noches de promoción, pero siempre con una ilusión y un sueño. Gracias por hacernos... ¡Ay, míralos! Los fachas. Estos son fachas. ¡Ay, mi Elena! ¡Ay, la Elena, la que hemos pasado! Nena, que me estoy haciendo los largos. Mucho y a seguir por 25 años más. Nos vemos el día... ¡Ay, mi Fernando! ¡Te quiero! Te queremos muchísimo. Madre. Desde Mallorca te enviamos mucha energía. ¡Felicidades! Felicidades, Ana. ¡Ay, Te quiero mira! muchísimo, amiga mía. Muchos besos. Te quiero. Felicidades. Felicidades, Locotrón, felicidades, Ana, te quiero. Y por eso te quiero hasta el fin. Te queremos. ¡Ay, la Cookie! Te queremos. Y que te amo, te quiero mucho. Que te quiero con locura. Ya lo sabes, tú morros. ¡Ay, mi morro! ¡La controla! ¡Ay! Bueno, ya ha salido. No quería que lo vieras. Hasta su momento, ¿no? Aquí he estado. Lo que más duele. Es que no me quiero tocar. Aquí he dado lo que más. Si pudiera preguntarte cuál ha sido el amor de tu vida. Sin duda él. He estado casado más veces, pero. Ha sido el amor de mi vida. Nos separamos. Yo me separé porque nuestra relación era un calvario. Me separé enamorada, él enamorado. Empecé una relación. Estuve con el que es el padre de mi hija, que también ha sido una gran persona dentro de mi vida. No nos entendíamos como pareja, pero
es el padre de mi hija. Estoy muy agradecida, lo quiero mucho a él, a la familia, a mis suegros, que para mí son pilares. Pero cuando me separé de David, yo iba a volver con Ricardo. Además, el verano cuando murió él, y en septiembre me iba a ir a vivir a Valencia con él. Iba a dejarlo todo, me iba a vivir con él y bueno, ocurrió la desgracia. Y lo peor que te puede pasar en la vida es que es muy triste, es muy jodido, porque la verdad es que no te deja avanzar. O sea, seguir enamorada de una persona que ya no la tienes al lado, que no está, que ya no puede... Además es que el problema es que nada más te acuerdas de las cosas buenas. Y mira que pasamos muchas cosas malas juntos, ¿eh? Pero la verdad, o sea... No me acuerdo cosas buenas de él. Solo tengo buenos recuerdos de él. Lo malo se borra, ¿no? Lo malo se borra y encima lo peor de todo es que ya no comete ningún error. Siempre es el amor perfecto. Siempre si estuviera él, las cosas serían así. Si él estuviera, sería así. Todos se idealiza. Por las noches sigue siendo perfecto, porque tenemos nuestra vida paralela. Entonces, pues, seguir enamorado de una persona que no está es muy, muy, muy jodido. ¿Por qué? Porque conoces a una persona y no dejas de comparar. De comparar. Y es muy complicado porque, sinceramente te lo digo, Jordi, es que no me deja avanzar. No me deja avanzar. Y yo sé que cuando me vaya de esta vida estaré con él. ¿Comprendes? Y lo peor de todo, muchas veces a mí me ha retenido en esta vida solo una persona, que es mi hija, ¿no? Si no hubiera estado mi hija, posiblemente no sé lo que hubiera sido de mí. ¿Sabes? Posiblemente no hubiera tenido sentido ninguno el seguir viviendo. Pero gracias a Dios, o sea, tengo a mi hija, tengo a mi familia, ¿no? Pero bueno, como el amor de una hija no hay nada. De alegría. De alegría. Alegría de vivir. Me ha robado todo el Instagram, vamos. Bueno, ahora hay algo que les he robado de Instagram. ¿Qué es esto? Bueno, mamá, nada, solo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has conseguido y de lo que vas a conseguir. Eres una mujer fuerte, valiente, perseverante, que consigue siempre todo lo que quiere y siempre pensando en los demás. Y nada, que es hora de que los demás te lo agradezcamos, que te amo con locura y que eres la mejor madre que se puede tener. Y nada, que te amo. De verdad, Jordi, qué bonito, ¿eh? ¿Te gusta? Oye, qué bonito es que todo el mundo te diga lo que te quiere, ¿no? Bueno, y es que... Realmente. Yo los quiero mucho. Entonces pues... posiblemente, pues bueno, pues... De alguna manera, si vas sembrando, pues estás recogiendo. Vale, gracias. Bueno, pues eso, qué bonito que te quieran tanto y que no solamente que te quieran, sino que te lo digan. ¿No? Es importante decírselo, ¿no? A la gente. La verdad es que yo, gracias a Dios, las personas que de verdaderamente considero amigos y que quiero, me siento muy querida. ¿Me entiendes? Y bueno, también yo intento estar ahí siempre. Vale, no hace falta que te obliguen, pero intento estar siempre ahí. Para mí, mi familia, mis amigos es lo importante. Lo demás, pues bueno, el trabajo y todo lo demás te enriquece la vida, pero no es tu vida. Claro. ¿Vale? Yo mi trabajo lo he hecho un modo de vida también de compartir con mis amigos. Porque, o sea, si te das cuenta, dentro del trabajo tengo gran parte de mis amigos.
La gente que confío, la gente de mis amigos, y a veces es un arma de doble filo, como muchas veces digo, ¿no? O sea, porque a veces pierdes amistad porque se confunde la amistad y el trabajo. Pero yo separo mucho a la hora de que estamos trabajando y estoy trabajando. Te respeta también todo el mundo. ¿Eh? Tú eso lo sabes, ¿no? ¿Qué? Que te respeta todo el mundo, ¿no? Bueno, yo también a ellos. Pero bueno, pero en el trabajo sí que es verdad, como decía Elena, ahí ha sido muy dura y muy cabrona, muy, ¿no? Muy autoritaria. Pero que luego mira, te voy a hacer un inciso. Eso es lo que me decía siempre tu hermana. ¿Y quién es más ahora? Más cabrona. Claro. Que más cabrona que pues ninguna. No es cabrona, pero ella es mandona también. Ella es mandona, pero bueno, pero lo que ella siempre me dice, es que si no lo hago así, no me funciona. No se hace así, ¿no? ¿Comprendes? Es que todo tiene su momento, todo tiene su lugar. ¿Te sientes afortunada por todo lo que has tenido en tu vida, por todo lo que has hecho y por todo lo que has recibido? ¿O piensas que has sido un conejillo de indias? Ni me siento afortunada, ni he sido un conejillo de indias. O sea, porque no me veo ninguno de los dos conceptos. Afortunada tampoco, porque afortunada hubiera sido si me hubiera caído todo del cielo. Ya. Y del cielo no me ha caído nada. O sea, es lo que volvíamos a decir antes. Yo cuando hice el cambio tenía dos posibilidades, o por aquí o por allá. Por allá sabía que era muy duro y que tenía que trabajar muchísimo. Pero ¿sabes lo que pasa? En el campo, lo mismo me ves cogiendo piedras que haciendo un muro, que pintando, que lo que haga falta. O sea, para mí el trabajo no me da miedo. Más que afortunada has buscado tu fortuna, ¿no? Exacto, más bien es eso, he intentado buscar mi fortuna, unas veces mejor, otras veces peor, y la verdad que bueno, que mira... ¿No te ha ido mal? No me ha ido mal, pero porque no he parado de hacer cosas, de esto, para aquí, de para allá, claro. Pero no porque me haya caído del cielo, porque yo creo que a ninguna productora aquí de España, o bueno, a nadie... Yo creo que les caen las cosas del cielo. Yo creo que han trabajado y siguen trabajando, y todos los éxitos, los grandes éxitos que ellos tienen es por el trabajo que llegan a hacer. Claro. Yo, por ejemplo, ahora ya con la edad que tengo tampoco me veo montando según qué cosas. Primero porque ya, o sea, me lo tomo más bien pues como, bueno, pues... Una reunión de familia. Sí. ¿No? Una reunión de amigos. Una reunión de amigos. No lo veo ya como, por ejemplo, como cuando tenía 20 o 30 años, que era venga, festivales, total, y trabajaba pues 4 días a la semana. Pues si yo, este 5 de abril, te doy esto, ¿qué me das? Yo te doy las gracias. Esto ya te ha caducado, cariño. Olvídate, esto ya te ha pasado. Pero, lo guardas todo, ¿eh? Lo guardo todo y más una copa, porque oye... No, pero cada copa, cada 2 por 3 las cambio, por las encierras por esto, porque la gente se la guarda. Bueno, no, esto lo guardo como guardo muchos players. Pero quiere decir que no te pasa esto que te quiero preguntar. No es un agobio, lo sé porque yo también lo he sufrido, imagino hasta qué punto lo puedes haber sufrido tú. Que te persigan para una copa. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, dentro de nada, un amigo mío monta su primera fiesta. Y va y me dijo, Ana, eres la única persona que va a entrar gratis porque para mí eres una representación. Y digo, escúchame, no me parece bien porque, mira, tú cuando vas a un restaurante, tú pagas, ¿no? Tu comida. Es normal. Claro. Pues yo qué sé, o sea, eso es mi trabajo, o sea, y yo vendo copas. Y mis amigos, sí, yo los puedo invitar el acceso, pero las copas... O sea, tienen que colaborar. Si queremos que, por ejemplo, siga habiendo fiestas, siga... Uy, al final me cargo la cámara, ¿eh? ¿Qué estaba viendo yo? Pero me seco. Que ya hablamos así. Con los dos Ya. Pues, si queremos que hayan fiestas, si hayan eventos, pasárselo bien y todo el mundo tiene que colaborar. O sea, a mí me gusta tomarme 4 copas, pero si no tengo para 4 copas, me tomo una. Claro. Entonces, si eres amigo del que monta la fiesta, pues lo más normal es colaborar. Oye, que no te cobran la entrada, pues paga las copas. Claro. Bueno, este 5 de abril, ¿qué se va a encontrar la gente? Este 5 de abril se va a encontrar, pues bueno... A mí.
Pues te vas a encontrar Era con Juaristegui y Conchita. Conchita y Pepi. ¿Estarán conmigo? No, la cuestión, pues bueno, una reunión familiar que os va a ser con Mirra Vilota. No estoy en un escenario, yo creo que desde el 2009, con mi hija, la Yoli de la Luz, sí que voy compartiendo, pero va a venir también, ¿eh? El día 5 de abril ella dice que no, que se va a Turquía, que se quiere poner más tetas, no sé qué va a hacer ponerse, se va a poner 2 globos. Vamos, pero no, mi hija viene, y Yoli de Luz viene. Está anunciada. Está anunciada y ella no puede faltar al cartel, vamos. Estaremos en la familia. La familia, luego se van agregando caras nuevas y tal, porque claro, es que si no, como dice mi Sergi de Valencia, es lo que dice, nena, vamos a llegar un día que vamos a salir con taca-taca. Y es verdad, claro. Yo este locotrón no, el anterior, que era mi cumpleaños, a mí fue cuando pasó lo de la Dana de Valencia. Ajá. Y yo me tiré pues 25 horas conduciendo. Que nos traigan unas palas para poder ir sacando cosas de donde tenemos la inundación. Valencia es terrible, me he rajado todos los pies. Y vamos a cargar la furgoneta, que mañana por la mañana vuelvo para Valencia. Tenemos escobas, tenemos de todo, se necesita dinero. A ver, vente para acá, vamos a ver. Y hoy mirad. Está la furgoneta otra vez llena. Ya la tenemos otra vez llena. Señores, es terrible. Muchas gracias. Y me dio una ciática y no, casi salí cogida de ambos lados, no podía andar. Yeah. Y el Sergi se me daba y me decía, ¿ves cómo vamos a salir con taca-taca? Pues verdad, van pasando años, seguimos bailando. La primera discoteca en el mundo en el que van los yayos a bailar. Pero que los yayos de toda la vida. No digo ahora, pero dentro de... Claro. Es que dentro de 10 años la gran mayoría tendrán 50 y aún estarán en pleno esplendor de seguir bailando. Claro. Porque hace 20 años la música era los bailes de salón. Pero es que a los que nos ha tocado a nosotros es el tema del musical Locotrón, temas de matiné y tal, y bailaremos eso. Tema matiné, Sito Dance Floor, años 90-2000, eso era la guerra. Bueno. ¿No? ¿Qué pasaba con estos dos sellos de la noche que han sido, pues, han llevado a lo mejor las discotecas y el mismo público, prácticamente, ¿no? Cuando uno abría una cosa, el otro abría la otra. Y esa siempre es la guerra que había. Hubo unos años de mucha guerra, luego hubo tranquilidad, luego guerra, luego tranquilidad, luego guerra, luego nos matamos, luego que amigas somos, pues ya está. ¿Sabes? O sea, Manolo sigue ahí, en su ola, claro. Que me alegro muchísimo. Que, claro, no tiene niños, entonces sigue en su esplendor. Pero bueno, también no como antes, claro, antes sí que habría cada... Sí, claro, ya no son los mismos, pero él con los festivales que se todavía tiene bien, y entonces que se queda ahí. Está haciendo también... Que no haga ningún Remember, ¿no? No, sí, están haciendo Remember de Matiné y además muy buenos, y porque Matiné ha sido una marca... Claro. Muy buena, competente, ¿no? Competente. Ha sido una competencia potente, o sea, y eso también motivaba a dar más por culo, vamos. O sea, es que es así. Pero bueno, cuando hay competencia también te hace crecer más. Exacto. No te acomodas. Si no te acomodas. Claro. Exacto. Y aquí en Barcelona, al haber dos marcas potentes, pues estábamos en lucha continua. ¡Que venga el stripper! Di tú, que venga el stripper. ¡Que venga el stripper! ¿El stripper? A ver, espérate, que tiene que prepararse. Ya sabes que lo que hacen los strippers, ¿no? Cuando... Sí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos Locotrón! Bueno, por 25 años más que estemos juntos,
Porque Locotrón no es Ana Locotrón solo. Locotrón es una familia, Locotrón son vosotros. Y por eso nos vemos el día 5 de abril en la sala Plon. A partir de las 6 de la tarde, venir temprano para que no os quedéis en guardarropía. Y hasta las 6 de la mañana. Y sacar la entrada ya. Y sacar las entradas ya, en los enlaces y todo. Y si no, me llamáis por teléfono. No pasa nada, me podéis molestar. Para eso sí. ¡Felicidades, Sí. Locotrón! Muy bien. Todo bien. Qué bonito el pastel. Qué bonito, ¿eh? El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Ven a templar, déjate llevar, siente la espuma rozar todas las partes de tu cuerpo. Cariño, que te vaya todo muy bien. Que te vaya el 25 aniversario, que lo gente como nadie. No. Hombre, el 25 aniversario la gente no puede faltar. Es Y como... además regalé camiseta, Bueno, oye, si guardé las camisetas como digo de los players, esa camiseta va a dar un pastor dentro de unos años. Pues sí. Así que, nada chicos, espero que os haya gustado la entrevista de Ana. Ahí estaremos el día 5 y no me faltéis ni a mí ni a ella. Hasta luego. Un beso. Chao. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Muchas gracias.